Tras 6 horas de debate ayer, la Comisión de Salud del Senado despachó la ley Ricardo Soto y esa iniciativa crea un sistema de protección financiero para tratamientos de alto costo y ahora deberá ser revisada por el hemiciclo de la Cámara Alta. Y para ahondar entonces más en la tramitación de ese proyecto nos acompaña en Mañana en Directo la senadora de la UDI e integrante de la Comisión de Salud, Jacqueline Van Rysselberghe. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, senadora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ayer, este es un proyecto, es una iniciativa que lo comentábamos incluso con Claudio, preparándonos un poco para esta entrevista. Tiene un montón de aspectos más allá de saber qué es considerado una enfermedad catastrófica, en fin, el tema de los remedios, cuando hay una necesidad de traer algo del extranjero, es bien complejo. Ayer estuvo esta instancia y en la votación usted se abstuvo. Sí, me gustaría preguntarle por qué. A ver, yo voté a favor e incluso presentamos indicaciones que fueron acogidas por el Ejecutivo en un montón de temas que nos parecían importantes precisar. Pero me abstuve en el financiamiento. El ministro de Hacienda llegó alrededor de las 5 de la tarde con la propuesta de financiamiento para esta ley, porque antes habían votado y analizado el funcionamiento, y llegó con una propuesta de 100.000 millones de pesos en régimen. ¿De aquí al 2017? Claro, cuando esté en régimen sí. Total. Antes es un aumento escalonado para llegar a estabilizarse en 100.000 millones. Con una cobertura, de acuerdo a lo que plantea el mismo Ministerio de Salud, de 20.000 pacientes. Yeah. Si nosotros hacemos una simple división de 100.000 dividido por 20.000 al año, porque estos son presupuestos anuales, te da 5 millones de pesos por paciente al año, es decir, 400.000 pesos, un poquito más de 400.000 pesos mensuales. Una enfermedad de alto costo tiene un costo mucho mayor que eso, entonces claramente es insuficiente. Y esto a mí no me cabía la menor duda, porque el mismo Ministerio de Salud, cuando partió esta ley, dijo que era lo menos necesario 170.000 millones de pesos para hacerla funcionar en régimen. Ahora, eso tiene un acápite que tiene que ver con la determinación o catalogar aquellas enfermedades que van a estar cubiertas por este fondo. Exactamente. En eso y era sí, parte de la discusión inicial. En eso, por suerte, se acogieron las mociones de todos los parlamentarios transversalmente y se dijo que era cuando una enfermedad ocupara más del 40% del sueldo promedio, que equivale a un sueldo promedio de alrededor de 700.000 pesos, ocupara más del 40% del ingreso familiar. Del ingreso familiar descontado los gastos de subsistencia, que te equivale alrededor de 300.000 pesos, 400.000 pesos. Si descontamos la comida, la luz, el agua, entonces si le consume el 40% de lo que queda, eso ya es considerado una enfermedad que estaría dentro de lo que... Con un sueldo promedio de 700.000 pesos. Correcto. Ahora, senadora, con el tema de las cifras, ya lo que usted apuntaba de por lo menos 70.000 millones de pesos más a estos 100.000, cuando uno escucha la cifra, la pregunta que a uno le queda de fondo es, ¿realmente esos 100.000 millones que se establecieron para el régimen completo es lo que hay disponible o fue una cifra, no quiero decir al azar, pero es realmente el máximo esfuerzo que se puede hacer? Porque alguien dirá, mire, tenemos estos 100.000 millones de pesos, lo que dijo Girardi, antes no había nada, a 100.000 quizás es insuficiente, pero es más de lo que había. ¿A usted le suena que se puede hacer más esfuerzo en términos monetarios? Lo que sucede es que yo creo que al igual que las personas, los estados, los gobiernos tienen que hacer elecciones. Y uno siempre en la economía familiar, en forma personal, prioriza. Entonces, a mí me parece de que priorizar en salud es una inversión, que a la larga incluso puede resultar más barato, porque cuando no se hacen los tratamientos adecuados, tienes hospitalizaciones en UCI, tienes paraliza el trabajo de las familias, de los que son cuidadores, etcétera. Es decir, tienes gastos asociados que son muy altos. Y por lo tanto a mí me parece que los gastos en salud son inversión desde esa perspectiva. Y entonces cuando un país tiene plata para gastar en más parlamentarios, me parece a mí que opta. Es decir, cuando hay recursos, cuando el país tiene recursos para gastar en eso, me parece a mí que esa es una opción. Y yo creo que la opción debiese ser ir a mejorar este otro tipo de proyecto que aumentar el número de parlamentarios, que me parece francamente innecesario. Ahora, dentro de este proyecto de la ley Ricardo Soto, algo dijo la ministra Tarde en el día de ayer sobre la incorporación de aquellas enfermedades denominadas raras. Y es así que se suponen
un costo altísimo en medicamentos que a veces están recién desarrollándose. Sí. ¿Cómo se cubre o cómo cubre esta nueva ley aquello? Es justamente por eso, pues nosotros logramos ayer que el Ejecutivo incorporara, dentro de las mismas indicaciones, acogieron el poder incorporar los diagnósticos de alto costo, porque a veces uno no puede tener la certeza de que tiene una enfermedad porque hacer el diagnóstico es muy caro y la familia no cuenta con los recursos para poder hacerlo. Entonces se incorporaron los diagnósticos de alto costo, se incorporaron las enfermedades raras expresamente y por lo tanto uno claramente dice aquí esto va a ser una carrera olímpica para ver quiénes van a tener financiamiento y eso de verdad es súper tremendo. Es decir, aquí se generó una expectativa feroz. Cuando el 21 de mayo del año pasado se planteó en el discurso presidencial, en donde todos quienes hemos trabajado en salud dijimos que bueno, o sea, se había avanzado algo porque había un fondo de enfermedad de alto costo que estaba llegando a cerca de 20.000 millones. Pero esto se institucionaliza, van a haber comisiones, se va a poder dar transparencia al sistema, todo, y se van a aumentar los... Y se dijo que ya nadie se iba que esto iba a abarcar y a ser universal y que iba a abarcar a todo el mundo, y resulta que claramente con lo que se está dando no va a ser así, va a estar en régimen el 2017, porque se adelantó, y el 2017 van a haber pacientes que no van a poder cubrir sus enfermedades. ¿Qué pasa, senadora, con el rol que va a tener entonces a partir de toda esta discusión que ha habido en el Congreso para intentar perfeccionar esta iniciativa, con el rol que juega también FONASA por una parte, las ISAPRES por otro, para intentar contribuir también a que todos... Como esto es una ley que va a cubrir universalmente a todos los pacientes, aquellos que están en ISAPRE y que tienen el CAE, que es el seguro de enfermedad catastrófica, la ISAPRE tiene que seguir pagando eso. Si esta ley no puede subsidiar a las ISAPRE, sería un despropósito. Pero sí va a cubrir el copago. De manera de que la persona, aunque esté en ISAPRE, pueda no verse desfinanciada su economía familiar producto de este copago que en muchos casos, cuando son enfermedades raras, por ejemplo, son de muy difícil poder acceder. Ayer, cuando ya se dio la noticia de que se había aprobado en un primer trámite, leí algunas informaciones súper preocupantes en el sentido del aumento de los precios de los medicamentos a portas ya de que la ley fuera aprobada o fuera discutida en primer trámite. Y también habían algunas indicaciones de parte del senador Girardi específicamente que señalaba o pedía darle la posibilidad a Senabas de la compra de medicamentos para que esto precisamente, a través de lo que funciona, de cómo funciona normalmente la compra de medicamentos, no se transforme en un negocio. Sí, efectivamente nosotros pusimos la indicación y fue acogida por el Ejecutivo porque hay una serie de comisiones que quienes están en estas comisiones, sobre todo en aquellas que recomiendan los tratamientos, no solo tengan que hacer una declaración de intereses, sino que también una declaración de patrimonio. ¿Ah? Me parece que es como lo básico para tener tranquilidad de que efectivamente las cosas se están viendo por el bien superior del paciente. Entonces, uno. Dos, efectivamente la Senabas puede comprar medicamentos en forma directa hoy día. Y yo creo que es una buena regulador de precios. Lo que se incorporó, y yo ahí no estoy de acuerdo, fue porque se incorporó modificar la ley de medicamentos. Yo creo que efectivamente en Chile el costo de los medicamentos en general, no solo para esta ley, sino que en general es muy alto. Sí. Entonces yo creo que efectivamente hay que regular eso de mejor manera que como está hoy día. Pero a mí me parecía que no es esta la instancia, porque es un tema súper intenso y grande en sí mismo. Y la forma en cómo estaba planteado en la ley, a mí me parece que afecta, porque dice, no se podrán dar incentivos a personas, no dice solamente a dependientes, personas incluso son los pacientes que van a comprar un medicamento. Entonces, yo voy a comprar y porque soy suscriptor de un diario me hacen descuento. Correcto. Entonces ya no podrían hacerme ese descuento. Perfectamente. Entonces, yo encontraba que está mal resuelto el tema y a mí me da la impresión de que a lo mejor los comentarios, yo no leí esos comentarios, pero iban a raíz de ese artículo que yo creo que se va a discutir hoy día en la Cámara. Pero se referían específicamente a que había algún tipo de prueba en relación a que habían aumentado los precios de los medicamentos para cierto tipo de enfermedad. ¿Usted no tiene conocimiento de eso? No. ¿Qué pasa, senadora, cuando en el caso de un tratamiento en particular hay algún fármaco me parecería muy mala a todo esto, me parecería muy mal si es que efectivamente es así. Por supuesto, claro. Que hay algún fármaco que sea necesariamente
que haya que ser traído del extranjero. Y no solo del extranjero, sino que cuando hay en un tratamiento la indicación médica, y usted también lo sabe, respecto de un fármaco en particular, porque los excipientes son distintos, porque la calidad del principio activo cambia y por lo tanto alguien podrá decir, mire, yo cubro en esta iniciativa determinado tipo de remedio o el desde, y no aquel remedio que probablemente el tratante está indicando por razones profesionales que él considere pertinente. O incluso digan, sabe que este remedio hay que traerlo afuera porque aquí en Chile eso no existe. ¿Eso entra en esta iniciativa? ¿Cómo se ha discutido? Debiera poder entrar, y nosotros presentamos una indicación justamente para poder permitir eso. Es decir, de repente los medicamentos no están validados en Chile, pero hay información internacional que está validado internacionalmente en otros países. Yeah. Entonces, es una pena que nuestros pacientes, que si vivieran en Estados Unidos o en Europa, a lo mejor pudieran acceder a ese medicamento, pero como ese medicamento no está validado por el ICP acá en Chile, no puede comprarse acá, entonces hay que importarlo. Entonces, nosotros, si mal no recuerdo, se quedó aprobado como indicación que pudiera... que pudiera aceptarse la evidencia científica consensuada. Perfecto. Para poder abrir la puerta y que la comisión que va a trabajar en esto efectivamente evalúe que esa evidencia científica consensuada es adecuada, es decir, no es un bluff. Perfecto. Entonces, lo que sí, fíjate que es complejo y yo quedé súper preocupada, es que en el tema, yo conversé con varias asociaciones científicas, sobre todo la Asociación de Oncólogos, y la ley plantea que aquellas personas que participan en investigaciones científicas van a tener que recibir el tratamiento de por vida, aquel tratamiento en el cual participaron. Uh-huh. Eso, de acuerdo a lo que nos plantearon la Asociación de Oncólogos, es súper complejo porque va más allá de lo que se hace en Estados Unidos, en Europa, y pudiera perjudicar la investigación en Chile. Y también lo ratificaron, ese mismo tema lo ratificaron... Porque serían ellos los que estarían asumiendo los costos. Exactamente. Entonces, eso yo creo que a mí de verdad me da pena que esto se haya hecho con esta, yo le dije la 21 mallitis, porque con apuro. Con apuro, porque no tuvimos tiempo, tuvimos 2 sesiones en un tema tan profundo, 2 sesiones maratónicas de escuchar gente de 10 minutos cada uno, sin mucha posibilidad de interactuar, sin volver a invitar para poder repreguntar. Sí, senadora, a propósito, ya se nos está yendo el tiempo, pero yo quería preguntar por la participación de la gente al respecto y sobre todo de aquellas agrupaciones de enfermos. ¿Qué participación van a tener dentro de la determinación de las enfermedades contempladas para evitar también que esto se vaya un poco de las manos, ¿no? Y que acceda a gente que efectivamente no requiere la ayuda? Yo ahí tengo que hacer un punto, y yo creo que el gobierno acogió la solicitud de las agrupaciones de pacientes, de mayor participación ciudadana, aumentó el número de participantes en las comisiones de vigilancia que existen. Yo creo que en eso sí hubo la sensibilidad para mejorar. Pero como te digo, yo creo que hay que dar una serie de aspectos que son, incluyendo el financiamiento, que si hubiéramos tenido más tiempo y no el apuro de tener que promulgar lo que además ni siquiera sé si va a pasar, porque estamos a miércoles, es decir, a martes. El discurso del jueves. El discurso del jueves, esto lo voy a plantear en la sala, por lo tanto no va a ser una discusión corta. Yo creo que es preferible tener una buena ley que una ley rápida, y por lo tanto, yo no sé, pero de verdad es una pena, porque creo que era la oportunidad de sacar una buena ley y haber priorizado adecuadamente los andamiajes para poder seguir para adelante. Bien, senadora, muchísimas gracias. Vamos a seguir pendiente entonces de esta jornada, por lo que usted nos señalaba, todavía hay más discusión respecto de esta iniciativa. Que tenga un buen día. Muchas gracias por venir. Gracias, senadora, que esté muy bien.